Ujú. Bien, para empezar les quiero pedir que me avisen si se logra ver el PPT compartido y si me escuchan sin problemas. Me avisan por favor por el chat o abriendo el micrófono. Muchas gracias, Valeria, por la confirmación. Bien, hoy día es viernes 11 de noviembre del 2022 y esta es nuestra segunda clase del curso de literatura. La semana pasada hemos hablado de conceptos generales, por ejemplo, cómo dividimos a las obras literarias, ¿no? Cómo las clasificamos para estudiarlas, de acuerdo a sus características en común. Esos son los géneros literarios. En la pre y en admisión se les pide que conozcan los tres géneros clásicos, épico, lírico y dramático. Luego avanzamos sobre el lenguaje, que es la materia prima de la literatura, ¿no? Cómo usamos el lenguaje hace la diferencia entre una expresión coloquial cualquiera, ¿no? Incluso un escrito de cualquiera de nosotros, que puede usar sentidos figurados, pero no toda figuración es una figura literaria. Entonces, las figuras literarias son recursos de estilo, ¿no? Del lenguaje para incrementar el sentido, la expresividad de aquello que se dice. Son muchísimas, pero en clase y para fines de evaluación vemos 6. Metáfora y anáfora, epíteto e hipérbaton, hipérbole y símil. Vimos esas 6. Y empezamos a hablar también de la épica griega, ¿no? En la antigua Grecia, el género épico, la epopeya, 2 epopeyas atribuidas a Homero, la Ilíada y la Odisea, que comparten características en común. La semana pasada hablamos de la Ilíada, cuyo tema es la cólera de Aquiles, y hoy día vamos a hablar de la Odisea. Entonces, para esta semana tenemos los siguientes puntos a tratar. La épica griega, la Odisea, y la tragedia, ¿no? La tragedia que va a dar paso, va a dar origen al género dramático. La tragedia griega, los orígenes, su representación, su finalidad, y veremos el caso de Edipo Rey de Sófocles. Entonces empecemos de una vez, ¿no? Con la épica griega y la Odisea. Como ya vimos la semana pasada, Ilíada y Odisea son obras atribuidas al mismo autor, a Homero. Se atribuyen al mismo autor porque tienen características en común. Por ejemplo, dentro de las características formales, o sea, forma de estructura, ambas son del género épico, narrativas, ¿no? La especie se llama epopeya, es decir, en una epopeya intervienen dioses, hay acciones heroicas, ¿no? En la Ilíada hay 24 episodios llamados cantos o rapsodias, igual en la Odisea 24 cantos o rapsodias, y cuando ambas se pasan a la escritura se transcriben en versos, versos de 6 sílabas, ¿no? El número de sílabas es la medida o hace la medida del verso. El verso de 6 sílabas se llama hexámetro. En el caso de la Odisea, los temas centrales son dos: el retorno de Odiseo y el amor a la familia y a la patria. Ahora, ¿de dónde retorna Odiseo? ¿No? ¿Quién es este héroe? ¿A cuál de los bandos ha pertenecido en la guerra de Troya? ¿De dónde retorna? ¿Y por qué retorna? Odiseo es del bando de los griegos. Ha peleado 10 años, según la mitología, en esta guerra de Troya. Los griegos han ganado. Y él va a regresar a su casa, a la isla donde él es rey. Se llama Ítaca. Y regresa movido por el amor que tiene por su patria y también por su familia. Entonces, esos son, digamos, los temas centrales, ¿no? El marco general para entender y conocer algo de la Odisea. Ahora sí vamos a hablar brevemente del argumento y luego veremos algo del comentario. Un momento, voy a hacer una captura de pantalla para fines más bien burocráticos y enseguida continuamos.
Bien. Listo. Entonces, la Odisea empieza así. Uy, acabé de sacar el PPT, disculpen un momento. Al hacer un movimiento, retiré el PPT. Bien, voy a volver a compartir el PPT que salió sin querer. Ahí está. Vamos entonces aquí. Bien. Avanzar tanto. Volvamos acá. Está avanzando mal esto de aquí. Disculpen, porque está retrocediendo en lugar de avanzar. Esta cosa. Debe ser mi mouse que está con problemas. Ya. Vamos a la Odisea ahora sí. ¿Qué pasa en la Odisea? Un ratito que no entiendo este punto de aquí. Ya. La Odisea comienza con Odiseo, que está prisionero en la isla de Ogygia. La isla de Ogygia pertenece a la ninfa Calipso. Odiseo ha salido de la guerra de Troya, ¿no? Y se ha quedado ahí en la isla de Ogygia, retenido por la ninfa que está enamorada de él, ¿no? 7 años lo ha retenido. Odiseo no tiene idea de cuánto tiempo está él retenido, ¿no? Sin embargo, su destino no es quedarse ahí, ¿no? Su destino es volver a su casa, ¿no? Con su familia, ¿no? Porque el destino de los hombres lo deciden los dioses, ¿no? Esto es una cosa fundamental del pensamiento fatalista de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, como su destino lo deciden los dioses, la diosa que lo protege, que recordarán ustedes es Atenea, la diosa de la sabiduría, ¿no? Y lo protege justamente porque Odiseo es astuto e inteligente. Atenea va a hablar con Zeus para interceder por Odiseo, ¿no? Zeus es el padre de los dioses y Zeus en efecto envía un mensajero llamado Hermes, otro dios, el dios mensajero, para indicarle a la ninfa Calipso que debe liberar a Odiseo, ¿no? Que no es su destino estar ahí. Entonces Calipso, con el dolor de su corazón, libera a Odiseo y le da una embarcación para que éste parta. Hasta ahí el inicio de la obra, ¿no? Odiseo parte por fin de la isla de Ogygia, donde estuvo retenido por la ninfa Calipso. Lo que sigue a continuación es un viaje, ya no de Odiseo, sino de su hijo, de Telémaco. Esta segunda parte es la telemaquia, ¿no? Y en la telemaquia conocemos la historia de Telémaco, un muchacho joven que no ha conocido a su padre porque su padre ha partido cuando él era un bebé, ¿no? Y está esperando su retorno, ¿no? Son casi 20 años de ausencia de Odiseo, 10 que ha peleado en la guerra y 10 más que le va a tomar regresar a Ítaca, ¿no? Telémaco está desesperado porque en su casa, en Ítaca, su madre recibe cada cierto tiempo pretendientes, ¿no? Es una época en la que no se sabe qué ha ocurrido con Odiseo, porque no hay manera de enviar un mensaje, de decir que está bien, de que está retornando, ¿no? Y entonces la mayoría
de personas creen que Odiseo ha muerto y quieren tomar el lugar de Odiseo. Y para tomar el lugar de Odiseo, para ser los reyes de Ítaca, ¿no? O el rey de Ítaca, lo que manda la ley es que deben casarse, el pretendiente, el que quiere ser rey de Ítaca, debe casarse con la viuda, porque la esposa de Odiseo está viva, con, en este caso, Penélope. ¿No? Y entonces por eso Penélope recibe muchísimos pretendientes. El problema de estos pretendientes es que son muy frescos, muy sinvergüenzas, ¿no? Se quedan mucho tiempo en Ítaca, años en Ítaca, esperando a que Penélope decida. Y mientras Penélope decide, ellos van gastando las cosas de Ítaca, comiéndose el ganado, ¿no? Comiéndose las cosechas, haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Haciendo sus fiestas ahí con las ganancias, con las riquezas de Ítaca. Telémaco entonces, desesperado de no poder hacer nada porque no le compete en la posición que tiene, va a buscar noticias de su padre para saber si está volviendo o no. Y en este viaje se encuentra con la diosa Atenea, que le dirá que vuelva porque su padre Odiseo ya está de retorno. Entonces Telémaco regresará a Ítaca. Terminado este episodio de Telémaco, que nos sirve para saber qué está ocurriendo en Ítaca, ¿no? Cómo es que se le espera, qué está pasando con Penélope, volvemos a la historia de Odiseo, ¿no? Y perdón. Odiseo ha salido de la isla de Ogygia y ha naufragado. Y ha naufragado porque hay un dios, el dios Poseidón, que lo va a hacer naufragar más de una vez. Poseidón lo hace naufragar como venganza. ¿Venganza por qué? Porque Odiseo ha dejado ciego a uno de sus hijos, un cíclope llamado Polifemo, ¿no? El cíclope Polifemo es un gigante de un solo ojo, bueno, los cíclopes son gigantes de un solo ojo, hijos de Poseidón, ¿no? Este Polifemo se llamaba, o se llama, ha tomado prisionero a Odiseo, ¿no? Y a un grupo de sus hombres cuando ellos salieron recién de la guerra de Troya y pasaron por esta isla de los cíclopes, ¿no? Y para evitar ser asesinados por el cíclope Polifemo, Odiseo tiene una idea, ¿no? Embriagar al cíclope y mientras duerme, clavarle una lanza que él mismo ha tallado, una lanza de madera, en el único ojo que tiene, para dejarlo ciego, ¿no? Y aprovechar su ceguera y escapar. Y eso es lo que hacen, ¿no? Pero antes, mientras ha estado embriagando al cíclope, Odiseo, que siempre es muy astuto, se ha presentado bajo el nombre de Nadie. ¿Cómo? Este es un tal Nadie que le hace conversa a Polifemo, lo embriaga, ¿no? Y luego, ¡fum!, le clava una lanza en el ojo y escapa. Entonces Polifemo va a quejarse, dando alaridos, va a quejarse con sus hermanos, otros cíclopes horrendos como él, y les dice que nadie le ha herido, que nadie le ha dejado ciego, ¿no? Lo que desconcierta a sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿de qué te quejas si nadie te ha hecho nada? El problema es que Odiseo, cuando ya está en el mar, ¿no?, le grita desde el mar a la isla del cíclope, ¿no?, que por si acaso el autor de su desgracia es Odiseo de Ítaca. Polifemo, les decía, es hijo del dios Poseidón. Y el padre de Polifemo, Poseidón, se va a vengar de Odiseo haciéndolo naufragar más de una vez, porque Poseidón es el dios de los mares. En este último naufragio, saliendo de Calipso, de la isla de Calipso, Odiseo llegará a la tierra de los feacios, cuyo rey es Alcino. Y Alcino le va a recibir bien, aunque Polifemo Polifemo, aunque Odiseo va a siempre presentarse con mucha previsión, ¿no? Odiseo sabe que ha pasado, no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que acabó la guerra de Troya, no sabe si esta gente es su amigo o son sus enemigos, ¿no? Entonces, para evitar problemas, ¿no?, siempre se presenta como un hombre falso. Entonces no le dice su verdadero nombre, le da otro nombre, sin embargo él sí no lo recibe y le dan un banquete al extraño, al extranjero. En este banquete hay un rapsoda, un poeta, que canta las hazañas de Ulises, Odiseo.
gracias a cuya astucia, ¿no?, al imaginar, al pensar esto de la construcción del caballo de Troya, logran los griegos vencer a los troyanos. Y entonces Odiseo se da cuenta que esta gente está a favor de él, ¿no? Es de su bando, es de los griegos, y que además él, Odiseo, se ha vuelto toda una leyenda, ¿no? Que se canta, se cuenta sus hazañas, y entonces emocionado llora. Y Alcino le pregunta qué pasa, ¿no? ¿Por qué tan emociones hasta las lágrimas? Y Odiseo confiesa, y ahí sí se revela, ¿no?, que él es Odiseo y que está escuchando sus propias hazañas. Entonces Alcino le pide, bueno, si tenemos al mismísimo Odiseo, por favor cuéntanos tú mismo tus hazañas. Y Odiseo entonces va a contar que varias hazañas, ¿no? Cómo pierde un grupo de sus hombres en la isla de la hechicera Circe, que los convirtió en cerdos, cómo pierde otro grupo de sus hombres en el país de los lotófagos, que, porque comieron la flor de loto y los que comían la flor de loto olvidan a la patria, cómo perdió otro grupo de hombres en el mar cuando pasaron entre los monstruos Cecilia y Caribdis, cómo pasaron por el mar de las sirenas, ¿no?, sin que él logre escuchar el canto de las sirenas, sin enloquecer, sin arrojarse al mar, ¿no?, cómo baja al mundo de los muertos a buscar información y encuentra, ¿no?, a su madre, ¿no?, una terrible noticia, él no sabía que su madre estaba muerta, en fin, una serie de hazañas que Odiseo va contando. Después de que Odiseo cuenta, Alcino le dará una embarcación con la que por fin Odiseo puede regresar a Ítaca. Por fin ha regresado a Ítaca. Pero al llegar a Ítaca, ¿no?, llega solito, ¿no?, la diosa que lo protege, Atenea, lo transfigura, lo transforma otra vez en un anciano con apariencia de mendigo. ¿Para qué? Para que no lo reconozcan los pretendientes de Penélope y él pueda vengarse de ellos, ¿no? Entonces, además no llega directo a palacio, llega a la casa de uno de sus empleados, de un criador de cerdos, y mientras va enterándose de lo que ha ocurrido, ¿no?, el porquerizo le va contando un poco lo que ha pasado en Ítaca, llega al poco tiempo de su viaje Telémaco que ha regresado y se encuentra con este anciano mendigo que se revela como su padre, ¿no? Entonces, padre e hijo se conocen por primera vez en realidad, bueno, Telémaco por primera vez a Odiseo, es un encuentro muy emotivo y juntos planifican la venganza contra los pretendientes y van hacia el palacio. En el palacio hay una prueba, ¿no?, una especie de celebración, que es una prueba que les ha pedido Penélope a los pretendientes, tratando de siempre ella de evitar escoger a uno de ellos, ¿no? Penélope ha puesto durante varios años pretexto tras pretexto, ¿no?, para no escoger a un pretendiente. Un pretexto que ha sido descubierto, ¿no?, es el de tejer un manto. Ella dice que va a tejer un manto, que cuando acabe, ¿no?, escogerá a, este, a uno de ellos y nunca acaba porque de noche desteje lo que teje de día. No entiendo la pregunta en el chat, no sé si es para mí o para quién. De Piero, por favor me avisan, ¿no? Si hay algún problema, si no se escucha, si no se ve bien, me avisan. Todavía estamos en el argumento de la Odisea. Bien, entonces, les decía, ¿no?, que Penélope ha puesto una serie de pretextos y el último que ha pensado para intentar evitar el hecho de escoger un pretendiente es colocar una prueba, ¿no? Les dice, bueno, quieren ocupar el lugar de Odiseo, entonces deben realizar las hazañas que hacía Odiseo. Por ejemplo, pasar una flecha por 12 aros en paralelo, ¿no? 12 aros colocados en paralelo, que son aros de los extremos de las hachas, ¿no? Están colocados todos ellos en paralelo y deben pasar una flecha por todos ellos, pero con el arco y flecha de Odiseo. Cuando Odiseo, vestido, transfigurado de un mendigo y acompañado de Telémaco, llegan al palacio de Ítaca, los pretendientes están
todavía intentando tensar el arco de Odiseo, ni siquiera pueden colocar bien el arco, ¿no? Y el anciano, ¿no? Odiseo, que nadie sabe quién es, pide tomar la prueba, pide él también participar en esta prueba. Se burlan todos los pretendientes, se burlan de este mendigo anciano que va a poder. Sin embargo, ante el asombro de todos, logra tensar el arco y hacer pasar la flecha por los 12 aros en paralelo. Mientras los pretendientes están sorprendidos, Telémaco cierra las puertas del salón donde están, ¿no? Los encierra a todos los pretendientes y comienza la venganza de padre e hijo. La venganza no es otra cosa que la masacre, ¿no? De todos los pretendientes. Padre e hijo matan a todos los pretendientes. Y luego, completamente ensangrentado, Odiseo va a buscar a Penélope. Y Penélope no lo reconoce. Han pasado muchos años, mucha gente ha venido, le ha dicho cosas, se han hecho pasar por Odiseo, en fin. Pero Odiseo le cuenta un detalle muy particular, muy significativo y muy íntimo, muy de ellos dos. Le cuenta cómo él de un árbol, ¿no? Talla, ¿no? Construye la cama de ambos y la coloca luego en el cuarto. Ese detalle, ¿no? Los detalles de ese evento solo eran conocidos por Odiseo y Penélope. Y entonces Penélope lo reconoce y hay un reencuentro feliz de la pareja después de 20 años de ausencia, ¿no? Se reencuentran por fin. Vamos a ver aquí. Entonces, como les decía, los temas principales son el regreso de Odiseo y el amor a la familia y a la patria. En la Odisea vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que prevalece la astucia y el ingenio del héroe en una época donde los héroes son fuertes, agresivos, muy poderosos como Agamenón o casi inmortales como Aquiles. Odiseo, que no es ni más fuerte ni más poderoso, es sí mucho más astuto y más ingenioso y por eso sobrevive, ¿no? En esta obra, a diferencia de la Ilíada, ¿no? Cuya base, metáfora de base era la guerra, ¿no? La vida como una lucha constante, aquí la vida se presenta como un viaje difícil, ¿no? Mientras en la Ilíada el honor está del lado del ejercicio de la violencia, del ganar, ¿no? A través de la fuerza, aquí la vida se piensa como un viaje difícil cuyos peligros hay que afrontar para realizar el destino personal, ¿no? Para alcanzar cierto honor. No es solo matar y vencer, ¿no? En el caso de la Odisea es eh, pasar estos peligros, ¿no? De la mejor manera posible y así alcanzar o realizar el destino personal. Odiseo, como yo les decía, es protegido de Atenea debido a su inteligencia, ¿no? Odiseo siempre quiere, o mejor dicho, siempre hace gala de su inteligencia, de su astucia. Y por eso Penélope, perdón, por eso Atenea lo protege, ¿no? Le tiene estima. Bien, entonces hasta aquí la Odisea. Vamos a hablar ahora sí de la tragedia griega. La tragedia tiene sus orígenes en un ritual muy antiguo, ¿no? Vamos a ver ahorita cuál es ese ritual. Y tiene también un origen muy rural, muy del campo, ¿no? De la cosecha y de la siembra de la uva, de la vid, ¿no? Eh, y de lo que se produce de ella, por ejemplo, el vino, y de lo que produce el hecho de tomar vino en exceso, la borrachera, el desenfreno, ¿no? Entonces, la tragedia surge de un ritual a un dios, para un dios. El dios es Dionisios. Dionisios, el dios del vino, de la uva, del desenfreno, era un dios rural, agrario en sus orígenes. Entonces, cuando estamos hablando todavía del ritual antiguo, rural, ¿no? Debemos pensar lo siguiente. Se trata de un grupo de hombres, varones, ¿no? Vestidos con pieles de animales y cuernos de cabra,
que danzan alrededor de una cabra que han sacrificado ahí como en la imagen, ¿no? Así como en un ritual religioso, digamos, una misa, hay una parte de las ofrendas, ¿no? Y se dice, se le ofrece a Dios pan y vino. En este caso se le ofrece a Dionisos esta cabra macho, ¿no? Este macho cabrío que van a degollar para que su sangre, ¿no? llegue y sea, no sé, importante, especial para este dios Dionisios, ¿no? Matan una cabra, cantan alrededor de la cabra. ¿Y qué es lo que cantaban? Ditirambos. Ditirambos eran cantos que hablaban sobre Dionisio, sobre el mito de Dionisio, sobre el origen, ¿no? De cómo vive, cómo muere, cómo vuelve la vida a Dionisios. Entonces, como verán en el PPT, la tragedia surge del ditirambo. Canto coral, porque los hombres cantan al mismo tiempo, en coro, en honor a Dionisios. El término tragedia alude a todo, al canto y al ritual, no solamente al canto. Tragedia significa canto de los machos cabríos u oda en torno a los machos cabríos. Viene de dos voces, de tragos, cuernos, los cuernos de la cabra, y oda, canto. Entonces, son los machos cabríos los que cantan porque están vestidos con pieles y cuernos, pero también son los machos cabríos los que cantan alrededor de la cabra que han sacrificado para Dionisios. Antiquísimo, ¿no? Parece muy primitivo, pero de ese ritual va a ir surgiendo un género literario sumamente sofisticado y hermoso, que es el género dramático, ¿no? Y van a ocurrir pequeños cambios, ¿no? A lo largo de pocos siglos, de pocos años en realidad, ¿no? Por ejemplo, el, el Ditirambo, que era la historia de Dionisios, deja de ser el único tema de sus cantos. Ya no solo hablan de Dionisios en los cantos, sino que comienzan a, a, eh, a incorporar otras historias de la mitología griega. La mitología griega es una gran historia oral de muchísimos héroes y personajes y dioses, ¿no? Entonces, las tragedias van a tomar un pedacito de una historia de la mitología griega, ¿no? Para cantarla, pero no solo para cantarla, ¿no? Porque el coro, ¿no? El canto que es realizado por un coro, ¿no? Que canta al mismo tiempo, los hombres que cantan en conjunto, ¿no? Se llaman coreutas, coreuta es integrante del coro trágico. No solo ellos empiezan a cantar, sino que uno de ellos se separa del coro. Y este que se ha separado se va a llamar corifeo, también conocido como solista, ¿no? Entonces, cuando ocurre este cambio de que se separa el corifeo, aparece un elemento que es característico del género dramático, que es el diálogo. ¿Por qué? Porque el coro canta y le pregunta algo al corifeo, y el corifeo responde recitando o hablando. Y el corifeo es el que va a dar origen a la noción de actor, que en el griego antiguo significa el que responde. Entonces, el coro pregunta y el otro responde. Se establece un diálogo entre ambos. Entonces, vean cómo va evolucionando el ritual, ¿no? Ya no solo es Dionisio, es de lo que trata, sino sobre alguna parte de la mitología. Ya no solo es canto, ahora hay diálogo, ¿no? Y no solamente va a ser preguntas y respuestas, sino representación de aquello que se está preguntando, ¿no? Actuación, como diríamos ahora. Bueno, la tragedia va a evolucionar y va a convertirse en una fiesta urbana, o sea, de la ciudad. En la ciudad de Atenas se construye el primer teatro. El teatro es un edificio que es un templo en realidad dedicado a Dionisos, ¿no? Y 2 veces al año se van a celebrar las competencias trágicas, ¿no? Se llaman las grandes dionisiacas o urbanas, ¿no? 2 veces al año durante 3 días en cada ocasión se presenta una tragedia por día.
¿no? Esquilo puede presentar una tragedia, Sófocles presenta su tragedia al día siguiente, y así, ¿no? Y cada tragedia compite con la anterior para ver cuál es mejor, ¿no? Ahora, estas fiestas litúrgicas, estas fiestas religiosas, implican un gran movimiento de gente, la gente que va a ir al teatro, los ciudadanos que van a observar, ¿no?, las representaciones trágicas, el costo de los actores, ¿no?, de los coreutas, el apoyo también al trágico, al escritor, ¿no?, de la tragedia, que además es el director, hace varias cosas, ¿no? Una fiesta religiosa, como hasta ahora, ¿no?, implica una serie de gastos. Por eso generalmente hay un mayordomo de la fiesta, ¿no? En la antigua Grecia, ese era el corega, un ciudadano adinerado que asumía los gastos de la representación de toda esta fiesta dionisíaca. El corega. Bueno, ¿cómo era este teatro en la antigua Grecia? Tenía una forma semicircular, como van a ver en la pantalla. La gradería, ¿no?, tiene una forma semicircular, como ocurre hasta ahora en los teatros, en los auditorios, ¿no? Es una forma semicircular. La forma semicircular, perdón, permite que la acústica, que el sonido se distribuya mejor. En el fondo, abajo, ¿no?, había dos espacios fundamentales. La orquesta, que pueden ver en pantalla como un semicírculo. En ese espacio de la orquesta iba el coro trágico. Ahí se quedaban. En la escena, el que se iba a mover mucho más, el corifeo o actor, ¿no? El corifeo o actor en escena. Y detrás de la escena es el escenario, ¿no?, había la representación de un palacio. Al palacio entraría el personaje que iba a sufrir alguna acción violenta, es decir, salía de la mirada del espectador, ¿no? Entonces, como dice el PPT, las tragedias se representaban en un teatro, un edificio construido para honrar a Dionisios, para el dios Dionisios. Es un templo, ¿no?, un templo para Dionisios. Los actores usaban máscaras y disfraces, ¿no?, para representar a sus personajes. Se alternaban partes cantadas, las que hacía el coro, con partes recitadas o habladas, las que hacía el actor o actores. Y jamás se representaban hechos de violencia en el público, ¿no?, delante del público. Si un personaje iba a morir o le iba a ocurrir algo violento, como, qué sé yo, hincarse los ojos, ¿no?, ese personaje debía salir de escena, entraba a palacio, salía de la vista del espectador y le ocurría ahí dentro la cuestión violenta. ¿Y cómo sabía el espectador que le estaba ocurriendo algo grave? Porque el coro iba cantando la tragedia, ¿no? Le están matando, ¿no? O ¡ay! Está muriendo, ¡ah! Se está desgarrando los ojos, en fin, ¿no? O se escuchaban también los gritos, los alaridos del personaje que estaba sufriendo la acción violenta, ¿no? Entonces era muy impactante el asunto, pero dejaba mucho a la imaginación al espectador, ¿no? Y por una cuestión de culto, de cultura también, porque era una cultura sumamente patriarcal, ¿no? Las mujeres no tenían pues una condición de ciudadanas, ¿no? Por ende podían ejercer en eventos públicos, no podían participar en eventos públicos. Por ejemplo, no podían actuar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, había roles femeninos, como Yocasta en Edipo Rey, estos eran hechos, ¿no?, eran asumidos por los hombres, ¿no?, por los actores. Y también para eso servían las máscaras y disfraces, ¿no?, para representar otro personaje, un personaje femenino. Entonces, esta parte de este PPT es para indicarles un poco la distribución del teatro y cómo se representaba, ¿no? Ahora, Aristóteles, el filósofo griego, que habla de los géneros literarios por primera vez, va a definir también el objetivo de la tragedia. O sea, ¿por qué se llama al público 2 veces al año, se le lleva al teatro, para que vean representaciones de historias tan terribles? Porque siempre son
historias de violencia, de muerte, de sufrimiento, ¿no? Los personajes, los héroes trágicos son llevados al límite de sus capacidades, están siempre sufriendo, ¿no? O tienen que enfrentar situaciones muy duras, ¿no? ¿Por qué el público debería estar sometido a este tipo de espectáculos? Para que logren una purificación, dice Aristóteles, ¿no? Para que logren una catarsis, que sería la finalidad de la tragedia, ¿no? Entonces la catarsis la sufre el espectador, no el actor, no el coreuta, ¿no? Sino el espectador. Dice Aristóteles que la catarsis es una purificación espiritual, ¿no? De las emociones a través de dos sentimientos principalmente, la compasión y el miedo. El espectador se siente conmovido y acompaña en su dolor al héroe trágico, compasión, ¿no? Y tiene miedo porque lo que le pasa al héroe, como vamos a ver ahora con Edipo, es terrible, ¿no? Y si al héroe le pasa eso, y el héroe trágico siempre es un noble, ¿no? Siendo un poderoso, siendo un rey, le pasan esas cosas. Imagínate a un ciudadano común y corriente, con mucha más razón, le pueden pasar peores situaciones, ¿no? Entonces, tiene miedo y siente compasión el espectador. La catarsis también es, ya en un sentido más moderno, una purificación a través de la emoción estética, ¿no? Como les decía la semana pasada, la emoción estética no tiene que ver solo con la belleza, así de manera muy simple, sino con todo aquello que impacta nuestras emociones, nuestros sentidos, ¿no? Una música especial que nos conmueve, ¿no? Que su melodía es cadenciosa, especial, nos puede generar sentimientos de alegría o de tristeza o de reflexión. La contemplación de un cuadro, ¿no? Sus colores, ¿no? Las formas que de pronto generan algo en nosotros, ¿no? La observación de eso, la lectura de una buena historia, ¿no? Que nos deja pensando, meditando, que incluso puede definir mucho de nuestro rumbo vital, ¿no? A partir de esta obra yo decidí esto, yo empecé a plantearme estas cosas, ¿no? Esa es una emoción estética, ¿no? Y la catarsis también tendría ese objetivo, ¿no? No solo de conmover y asustar, sino también de purificar, ¿no? En un sentido muy antiguo, ¿no? En las pasiones humanas a través de la emoción estética. Bueno, entonces, vamos a hablar, para terminar nuestra clase de hoy, de una tragedia, ¿no? De Sófocles, la tragedia Edipo Rey. Primero hablemos del autor un poquito. Sófocles que vive en el siglo V antes de Cristo, va a hacer algunos aportes a la tragedia griega. ¿Cuáles son estos aportes? Él coloca un segundo actor en escena. ¿Se acuerdan que solo había uno, un corifeo? Sófocles coloca un segundo actor y reduce el número de coreutas, menos integrantes en el coro y menos partes cantadas también en la tragedia. Entonces, habrá más acción en escena porque los actores conversarán en el escenario, ¿no? O representarán cosas en el escenario. Luego, Sófocles va a profundizar en las motivaciones de los héroes. Antes de Sófocles, el padre de la tragedia griega, Esquilo, propone unos héroes trágicos que están movidos, en efecto, por las situaciones fatales, ¿no? Tienen que cumplir como Orestes de la Orestiada, ¿no? Con vengar al padre que ha sido asesinado. Pero para vengar al padre tienen que matar a la madre. Pero matar a la madre está prohibido y sin embargo la primera ley es vengar al padre. Conflictuado el héroe, mata a la madre. No, no se cuestiona más cosas. En cambio, en el personaje Edipo Rey de Sófocles, el otro era de Esquilo, ¿no? Edipo recibe también una especie de maldición, ¿no? Se enterará que debe matar, o que no que debe, que matará a su padre y se casará con su madre. Edipo no quiere hacer eso. No, huye, él escapa, él trata de evitar a toda costa, ¿no? Esta situación.
eso implica que el personaje de Edipo es mucho más profundo, ¿no? Es mucho más interesante que el otro que simplemente acepta, ¿no? Lo que le imponen los dioses. En general, los personajes de Sófocles son así, mucho más profundos en su construcción como personajes. Y finalmente, Sófocles no divide las obras, ¿no? En actos o en partes, ¿no? Sófocles propone la obra unitaria, ¿no? Su criterio es la obra individual. Edipo Rey, por ejemplo, es un solo gran acto, ¿no? No hay escena, no hay perdón, parte uno, acto 2, ¿no? Es solo un solo gran acto, ¿no? Bien, y ahora sí, en lo que queda de tiempo, hablemos de Edipo Rey, ¿no? Pregunta, ahora sí, para que puedan intervenir. ¿Cómo comienza la obra? ¿Quién sabe? La obra Edipo Rey. Pueden participar abriendo el micro o por el chat. Los leo. ¿Cómo comienza Edipo Rey? Porque de ese inicio es que podemos aclarar, ¿no? Algunas dudas, ¿no? Y también tener más claridad sobre la obra en sí misma. ¿Quién puede, por favor, contarme o decirme cómo comienza la obra Edipo Rey? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando la obra comienza? ¿Alguien? Sí, hay un poco de interferencia. ¿Aló? Oh, lo siento, se escucha muy mal el micrófono. Alguien quiso intervenir, pero había mucha interferencia del micrófono. Pero por favor, alguien más, que la tecnología no nos frene. El temor a la tecnología no debe frenarnos. ¿Cómo comienza Edipo Rey? Layo y Yocasta le consultan al oráculo ¿Qué le consultan? sobre su hijo, pero el oráculo le dice que a Layo lo mataría su propio hijo. Ya, eso es el mito de Edipo. Y ahí quiero incidir yo. Una cosa es la mitología griega, que es una historia oral muy amplia, ¿no? Enorme, con varios personajes. Los personajes tienen varias historias, ¿no? Y otra cosa son las obras literarias, que son muy acotadas, son específicas. Por ejemplo, la Ilíada no comienza con el mito de la manzana de la discordia, no. La Ilíada comienza con que Agamenón y Aquiles se pelean por la esclava que le quiere quitar a Agamenón. Y luego se narran 51 días. La Odisea no cuenta, ay, cómo es que termina la guerra, cómo es que Odiseo hace lo del caballo de Troya. No, eso se cuenta más adelante, ¿eh? Por un rapsoda que recuerda eso. Entonces, ojo, las obras son mucho más acotadas. La obra de Edipo Rey comienza con una peste en Tebas. Tebas. Uh-huh. ¿Y quién es el rey de Tebas cuando empieza la peste? Layo. Edipo. Edipo. Layo ya está muerto. La obra se refiere a Layo, pero Layo está muerto en toda la obra. No interesa a Layo más que porque se refieren a él. Layo no es protagonista en esta obra más que por su referencia, ¿no? Por su nombre, porque se hacen cosas en su nombre, pero está muerto. Edipo es rey de Tebas. Y como rey de Tebas, ¿no? La gente va a suplicarle, ¿no? Al rey que haga algo, porque hay una peste y todos están muriendo. Y a Edipo le corresponde hacer algo. Y Edipo, en efecto, dice, está bien, voy a consultar al oráculo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y el oráculo, que es el intermediario entre los dioses y los hombres, le dice, ocurre que hay un culpable entre ustedes, entre los tebanos. El asesino de el rey Layo. Están viviendo entre ustedes los tebanos y no lo han castigado. Y mientras no lo castiguen,
todos van a sufrir por causa de este asesino. Todos van a sufrir la peste. Y Edipo promete investigar, ubicar al asesino y castigarlo. ¿Con qué? ¿Qué castigo promete para el asesino del año? ¿Quitarle los ojos? No, Destierro. el ¿Quitarle los destierro. ojos? No, los ojos no, el destierro. Al asesino lo vamos a desterrar. Lo vamos a botar de Tebas y nunca va a poder volver. Ese es el castigo que promete para el asesino. Y empieza su investigación. Para su investigación, Edipo recurre a su cuñado. Su cuñado, el hermano de su esposa, se llama Creonte. ¿Y quién es la esposa de Edipo? Yocasta. Está casado con Yocasta, tienen 4 hijos, ¿no? Hasta ese momento no saben nada de maldiciones, ¿no? Están casados, tienen 4 hijos, y empieza la peste, ¿no? Ahí empieza la obra. Bueno, entonces, Creonte, el cuñado de Edipo, le propone a Edipo, vamos a consultar con un adivino que es infalible, nunca falla, se llama Tiresias. Lo mandan a llamar a palacio. Y Tiresias es un adivino ciego, porque la ceguera simboliza sabiduría en esta obra, ¿no? Y Tiresias escucha con un poco de preocupación la voz de Edipo que le pregunta, ¿quién es el asesino de Layo? Y Tiresias le dice, Edipo, por tu propio bien, mejor no averigües más, quédate sin saber. Y Edipo se incomoda, le insiste, Tiresias se niega, Edipo lo insulta y Tiresias, muy ofendido porque es un sabio, le dice, Edipo, tú estás buscando tu propia, ¿no? Estás cavando tu propia tumba. El asesino eres tú. Edipo se molesta, manda a sacar a Tiresias, va donde su esposa y le dice, mira, tu hermano me trae este ciego, que se dice que es adivino, que me insulta, me dice asesino de un hombre que yo ni siquiera conocí. Y Yocasta, para calmar a Edipo, le dice, Edipo, tú eres joven, crees en oráculos, en adivinos y se equivocan. Yo te voy a contar una historia para que veas cuánto se equivocan. Y aquí viene lo central de la obra, un diálogo entre Yocasta y Edipo. Las cosas que ellos se cuentan es el nudo de esta obra, ¿no? Y Yocasta le cuenta a Edipo que hace años, cuando ella estaba casada con Layo, había una maldición sobre Layo que decía que tendría un hijo que lo mataría y se casaría con la madre. Y según Yocasta, eso no ocurre porque Layo manda matar al hijo que ambos tienen. Años después, dice Yocasta, a Layo lo matan un grupo de ladrones en el cruce de 3 caminos, pero no su hijo. ¿Ves? Le dice Yocasta, oráculos y adivinos se equivocan. Y Edipo, en lugar de tranquilizarse con esta historia, se angustia, porque aquí Edipo le cuenta a Yocasta que él viene de un pueblo llamado Corinto, que ha salido huyendo de Corinto porque cuando él consulta al oráculo por su origen, porque él tenía siempre dudas, ¿no? Él se supone que era el hijo de los reyes Pólibo y Mérope, pero siempre había gente que le decía que no eran sus verdaderos padres. Entonces él consulta el oráculo y el oráculo no le dice quién es su padre. El oráculo le dice, matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Para evitar semejante barbaridad, Edipo huye, se va lo más lejos posible de Corinto, y en esa huida, en el cruce de 3 caminos, se encuentra con una comitiva del que él no sabe de dónde vienen, y como no le quieren dar permiso y él está desesperado por irse, Edipo mata a todos los que iban en esa comitiva, excepto a uno que sobrevive y se va, escapa. Y entonces Edipo sigue su camino hasta Tebas. Hasta ahí la historia de Yocasta y Edipo tiene algo en común, la maldición y el asesinato en el cruce de 3 caminos. Pero hay algo que difiere, hay algo que no es igual. Según Yocasta, a Layo lo matan un grupo de ladrones. Según Edipo, él mata en el cruce de 3 caminos, él solito, todo un grupo de personas. Yocasta dice, bueno, Edipo, ¿no? Dice, Yocasta manda a llamar a ese sobreviviente que te contó lo del grupo de ladrones. Él nos tiene que decir la verdad. Mandan a llamar a un pastor que vivía muy lejos en el campo. Y mientras esperan, llega del reino de Corinto un mensajero para anunciar la muerte del rey Pólibo, supuesto padre de Edipo, ¿no? Y Edipo se tranquiliza porque piensa que no ha matado a su padre. Pero el mensajero le cuenta que no tenía que preocuparse porque el rey Pólibo no era su verdadero padre.
¿Cómo? Y entonces el mensajero le cuenta, no, hace años, Edipo, yo te recibí cuando eras un bebé de un pastor de este reino y te llevé al reino de Corinto, porque los reyes Pólibo y Mérope no podían tener hijos. ¿Y quién te entregó a mí? Bueno, un pastor que vivía en este reino, ¿no? ¿Quién es ese pastor? Es el mismo que está viniendo ya, el único sobreviviente de la matanza de Layo. Yocasta ya entendió todo, le suplica a Edipo que no averigüe más. Edipo la manda a callar. Cállate, mujer, porque Edipo no entiende todavía. Yocasta entra a palacio. El pastor llega y confiesa que es su culpa, todo es su culpa. Primero porque cuando Layo le entrega a su hijo, no lo mata, lo regala a un mensajero de otro reino. Y luego porque cuando acompañaba muchos años después al rey Layo, se encuentra en el cruce de tres caminos con este loco, que es Edipo, ¿no? Que los mata a todos, y él regresa, el pastor regresa a Tebas y miente, dice que han sido un grupo de ladrones. Pero luego ve llegar al asesino de Layo y ser coronado rey de Tebas. Y entonces muy asustado se va al mundo rural, al campo, ¿no? Entonces Edipo se acaba de enterar que ha matado a su padre sin saber siquiera quién era su padre, que se ha casado con su madre, va a buscar a Yocasta, pero Yocasta se ha suicidado estrangulándose con sus trenzas. Edipo en su desesperación se hiere los ojos con unos broches que tenía Yocasta en la túnica, porque su destino y su vida es un horror. No porque él haya decidido que se iba a hacer un castigo, no, sino porque no quiere ver más los horrores de esta vida. Y sin embargo, así como está completamente ciego, debe irse al destierro porque le ha prometido votar al asesino. ¿Mm? Entonces, el destino actúa como una fuerza superior. De hecho, el tema central es ese, la limitación humana en controlar el destino. El protagonista es una especie de chivo expiatorio, es decir, la persona, ¿no?, que paga las culpas de todos los demás, asume la culpa, de hecho es su culpa la peste, ¿no? Y con su expiación, es decir, con el hecho de irse de Tebas, él va a evitar que los tebanos sigan muriendo a causa de la peste. Se enfatiza esta oposición entre ceguera y visión, ¿no? La visión física, ¿no? Edipo que ve, no sabe nada en realidad. En cambio, los ciegos, Tiresias y luego el mismo Edipo al final de la obra, completamente ciego, son conocedores, son sabios, ¿no? La ceguera física no representa la adquisición de la sabiduría. Una super tragedia de Sófocles. Bien, claves en pantalla. Me despido por si tienen dudas. Hay una hora de consultas académicas, ¿no?, para todos los cursos, ¿no? Entonces les invito a que participen ahí, ¿sí?, porque estas clases siempre nos quedarán cortas. Bueno, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Hasta luego. Hablo de la esfinge. No, esa parte en realidad no se habla de la esfinge, ¿eh? Ustedes están pensando en lo que les han contado de la obra. La obra no trata de la esfinge. Edipo le cuenta a Yocasta, ¿no?, lo que ha pasado, ¿no?, y cómo es que llega a Tebas, y que en Tebas en efecto había una esfinge, pero esa parte no es fundamental en la obra, ¿no? Es un pedacito para explicar cómo es que él asume el reino de Tebas. Bien, nos vemos. En consultas académicas respondo con más detalle. Hasta luego.